Tengo el gran honor de presentar a Beckett. Yo a Beckett lo conocí hace algunos años, cuando menos 5 o 6 años. No tenía conocimiento de él. Me habló buscando un apoyo para poder platicar conmigo porque lo iban a operar de una gran lesión que tenía por allá, un tumor pequeñito, pero que daba muchas molestias. Me siento muy contento de tenerlo. Beckett es un médico nicaragüense, anestesiólogo, intensivista. Estudió los diplomados en dolor, en fisiopatología pulmonar y salud pública, y con nosotros el diplomado de cuidados neurocríticos. Él estudió también en las ciudades de México, en España y en Cuba. Actualmente vive en la capital de Managua. Pues arranca Beckett con este tema tan especial: shock y muerte traumática de Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Un gran abrazo, mi aprecio y cariño para usted, su esposa, sus hijas, a quienes he venido a aprender a querer en este camino, porque ahora somos grandes amigos. Para las personas que no son médicas, que no son médicos y no están relacionados a la medicina, muchas de las palabras técnicas yo se las voy a ir explicando poco a poco. Para los que son médicos, el día que quieran que hagamos esta plática de otra manera y hacerla más discutida académicamente y todo eso, será un honor. Esta plática ya se ha dado en 6 lugares, 3 congresos médicos. Primer congreso fue el Internacional de Trauma Puebla, luego Monterrey, 3 iglesias en mi país y hace 3 semanas en otro congreso médico. Comencé a leer y a leer y a leer y a ver todos los videos, lo que se ha publicado de la muerte de Jesucristo, pero comencé a indagar más y comencé a meter mi experiencia como intensivista de lo que es manejar un paciente todos los días que llega traumatizado, un paciente que llega ¿se fue la pantalla, maestro? Sí, se fue de tu pantalla. Ya está otra vez. Que llega traumatizado, cae en shock y muere. En este caso quise analizar a Jesús. Quiero aclarar algunas cosas. No tengo ningún conflicto de interés. Nadie me está pagando por esta conferencia. Esta conferencia es totalmente propia, iniciativa propia. La evidencia científica o los escritos de medicina basada en la evidencia de la época de Jesucristo son imposibles, no existía nada de todas estas cosas. Sin embargo, como creyente y navegante de la fe cristiana y en base a los relatos de nuestro mejor texto y libro sagrado, la Biblia, y combinado con los conocimientos médicos de la época actual y en base a mi experiencia en el campo de la medicina crítica, anestesia y dolor, durante muchos años, me atreví a hacer un análisis completo de la brutal masacre y tortura a nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al final de su vida como ser humano, porque como Dios existe con nosotros, hasta llegar al último latido cardíaco. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién de ustedes, padre, daría a su hijo en sacrificio hoy por cualquier otro humano? En llama, el que une las cosas más importantes dentro de la medicina. Quiero ver, doctor, ¿cómo puedo quitarlo de arriba? Esto, vamos a ver si quito esto. Ok, en esta revista, esta publicación sobre la muerte de Jesucristo, que fue publicada en 1986, yo voy a tratar de relatar como si fuera un paciente. Su nombre es Jesús de Nazaret, 33 años, antecedentes patológicos conocidos ninguno. La capacidad física es 1, ranking modificada 1, significa que no es un médico, que es una persona activa, sin enfermedades, con una capacidad vital excelente, sin ninguna discapacidad ni nada. Su profesión es carpintero, doctor, profeta e hijo de Dios. En Mateo 26, 14, 31, entonces uno de los 12 seguidores llamado Judas, el Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y le dijo: ¿qué me dan ustedes si le entrego a Jesús,
Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Recuerden el número 30, porque les voy a explicar por qué pagaban 30 monedas de plata por alguien en esa época. Eso los dejo para que me acuerden después. En esta publicación de John Bertone, y en base a la Biblia, dice, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Lo reafirman Marcos 14:61, Mateo 26:63, Lucas 27 y 70. Y Jesús respondió afirmativamente. Y sin juicio, sin abogado defensor, con un tribunal de sinvergüenza y ladrones y sacerdotes de la época, fue declarado culpable de blasfemia y condenado a la peor muerte asignada a los peores criminales asesinos de la época, a muerte y a muerte en cruz. Luego fue azotado y llevado al Gólgota. Nosotros decimos, fue azotado Jesucristo, le pusieron la corona y lo crucificaron. No, ya verán lo que esto significa. Justo fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, donde los soldados romanos lo crucificaron junto a 2 ladrones. Jesús fue crucificado alrededor del mediodía y murió aproximadamente 3 horas después. Lo confirma el Evangelio en Marcos 15, 16, 32, Mateo 27, del 27 al 44, Lucas 23, 26, 43 y Juan 9, 16 al 27. Ojo, les dejo este signo porque voy a explicar más o menos por qué nuestro Señor Jesucristo fallece 3 horas después. ¿Cuáles son mis diagnósticos? Beckett Cuello como intensivista. Jesucristo sufrió un estrés emocional con hematidosis, más un politraumatismo por trauma con un azote, múltiples golpes y caídas traumáticas con laceraciones profundas en tórax anterior y posterior, más heridas contaminadas por punción en ambas manos, ambos pies, más trauma y heridas contaminadas en cuero cabelludo, en estado de choque mixto hipovolémico por pérdidas hemáticas o de sangre y deshidratación, más choque cardiogénico, posible síndrome anémico, más fatiga diafragmática y de los músculos de la respiración que cayeron en asfixia, más un estado de hipoglicemia por ayuno prolongado, más sobrecarga y estrés físico, más hipotermia, más dolor severo, más falla multiorgánica por una coagulopatía de consumo traumática y sepsis temprana. Todos estos son los diagnósticos que yo considero especialista en medicina crítica que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y mucha literatura de lo que se ha escrito también menciona muchísimo de esto. Y lo más triste, sin asistencia médica adecuada, maltratado, humillado y masacrado. Analicemos cuando hablamos sudor sangre, hematidrosis o hemidosis. Mateo 26, 36, 27, 60. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús estaba estresado, estaba afligido. Estoy muy triste. Siento que voy a morir. Jesucristo estaba estresado, estaba triste. Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Lucas 22, 44. Jesús suda gota de sangre cuando oraba. Ninguno de ustedes sabe cómo va a morir. Yo no sé cómo voy a morir. No sé. De un infarto, otro COVID raro, no sé. Sin embargo, Jesucristo sí sabía cómo iba a morir. Sí sabía cómo iba a ser ese trago amargo que iba a vivir.
en la transfiguración, vuelve a reafirmar el camino hacia su pasión, hacia su muerte. Cuando alguien está estresado, esto pasa cuando hay un gran sufrimiento psicológico o asociado a situaciones extremas de estrés físico o emocional. ¿Qué estrés tenía Jesucristo aquí? Emocional. Mi alma está muy afligida. Siento que me voy a morir. ¿Ustedes creen que Jesucristo no tuvo miedo? ¿Usted cree que iba corriendo hacia la crucifixión, feliz de la vida, descalzo, cargando una cruz de 70, 80 kilos, maltratado? No, señores. Ojalá que corra esto. No. Voy a minimizar, doctor, porque voy a minimizar un momentito. ¿Por qué quiero hablar de este video? Este video que ustedes han visto en la película de Mel Gibson, que creo que una de las mejores cosas podrán ver, un reflejo de la brutal masacre que se le daba a cualquiera. En este caso, esa masacre era Jesucristo. Y si ustedes escuchan el audio original, Mel Gibson hizo algo interesante. Llegaron a contar los latigazos, y cuando llegaba el latigazo número 39 paraban y volvían a empezar de nuevo de uno. No llegaban al número 40. Y eso tiene una explicación que la vamos a ver poco a poco. Siguen contando. 39 paran y vuelven a contar. Eso tiene una explicación. Está también en la Biblia. Miren el rostro de su madre. Sería interesante analizar el estrés, la ansiedad, el dolor que vivió su madre ver cuando fue golpeado Jesucristo. Si nosotros como padres lloramos por una neumonía de nuestros hijos, por una fractura, ¿qué tal ver esa masacre al Señor Jesucristo por nuestra Madre María? Sigamos. Analicemos los latigazos, por favor. En esta publicación, que vuelvo a repetir que es vieja, sobre la muerte de Jesucristo, William Edwards y el grupo de expertos, y está publicado en la revista Llama. Y miren qué interesante estas rayas. Perdón, sorry, esto algo está pasando, aquí está. Vean las rayas en el dorso, ahí está la flecha. El azote produjo laceraciones profundas, similares a rayas, y una apreciable pérdida de sangre. Brutal la pérdida de sangre que tuvo el Señor. Probablemente preparando el escenario para un shock hipovolémico. ¿Qué es shock hipovolémico? Cuando usted sufre una herida con un cuchillo, con una pistola, las mujeres que sangran por el útero cuando están en problemas de embarazo y pierde sangre, usted cae en un shock hipovolémico. Se le baja la presión, el cerebro tiene problemas, el corazón tiene problemas, todo el cuerpo. Y esto lo evidencia también el hecho de que Jesús estaba demasiado debilitado para llevar la viga transversal al patíbulo hasta el Gólgota. Y no solo eso, miremos ese azote. ¿Qué característica tenía ese azote? Tenía en la parte distal bolas metálicas, pedazos de hueso en cuero, que era brutalmente desgarradora. Esas pelotas metálicas tenían puntas, según los historiadores de la época. Esos pedazos de hueso, esto no era estéril, señores, esto era sucio, contaminado. Rasgaba la piel de nuestro Señor Jesucristo, arrancaba pedazos de carne. Y lo verán como la descripción del manto de Turín, que es espectacular también. En el lugar de la crucifixión, sus muñecas fueran clavadas al patíbulo, porque se discute, pero se dice que no fue en las manos, exactamente, porque si hubieran sido los clavos en las manos, fuera del cuerpo estar guindado, es probable que hubiera desgarrado y el cuerpo se hubiera caído. Por eso se dice que la crucifixión de las manos fue entre la mano y el brazo, aquí en esta posición de la muñeca,
aquí fue donde fue clavado al patíbulo, y después fue elevado al poste al estepe, y sus pies fueron clavados a él. Se dice, en base al manto y a los historiadores, que el pie derecho estaba sobre el izquierdo, porque en la reconstrucción del manto solo hay señal de 3 clavos: izquierdo, derecho en los brazos y un solo en los pies, y eso lo veremos adelante. ¿Por qué 40 latigazos? Alice, voy a llamar a mi hija porque tengo un problema técnico aquí. Quiero quitar esta vaina, pero no me deja. Quiero minimizar esto, doctor. Alice, ¿cómo quito la barra de arriba? Quítame esa barra de arriba que no veo. Esta barra, quítamela. Disculpe, pero tengo un problema técnico y quiero ver qué puede hacer mi hija. Ok, ponla abajo ya. Ahí déjala, pues. Es que no me sirve. ¿Pero cómo la moviste? ¿Cómo puedo hacer? Bueno. Ok, intentemos así, pues ni modo. Analicémoslo. ¿Por qué 40 latigazos? Ahora se pegó Alice. Ok. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23, enseña a los israelitas que un delincuente debe recibir un máximo de 40 latigazos como castigo y no más. O sea, hay que darle 39, pero no 40. Esto hizo que los judíos adaptaran el método de dar a un criminal no más de 39 latigazos para no arriesgarse a romper este mandamiento. Nadie puede recibir 40 latigazos. Sin embargo, en base a lo que se habla, el manto de algunos historiadores, con Jesucristo estos no fueron 39, se repitieron varias veces y se calcula que fueron casi 120 latigazos. En el Nuevo Testamento, dar 39 latigazos era todavía una práctica común entre los judíos, porque si ustedes leen, dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 11:24, cuenta que los judíos le dieron 39 latigazos varias veces, y escribe Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, Pablo ya es Nuevo Testamento. La historia de los latigazos viene desde el Antiguo Testamento. Ahora ustedes ya saben por qué no se daban 40 y por qué solo se daban 39 latigazos. Pero a nuestro Señor Jesucristo se repitieron, se calcula, 4 veces esos 39 latigazos. Esta es la última reconstrucción por los expertos científicos, inteligencia artificial, en base al manto de Turín que se prestó para esto, y se cree que este es el rostro máximo que se ha sacado de la expresión de Jesucristo, que coincide con la primer foto de Jesucristo tomada por un abogado en 1890, cuando todavía teníamos baja tecnología, y fue una cosa impactante y coincide con esta misma estructura. Analicemos la crucifixión. En este journal que trabajó el Departamento de Ciencia Anatómica de St. George University, el Departamento de Neurocirugía de Wisconsin y la Fundación de Ciencia de Seattle de Washington, ellos pidieron permiso para trabajar algunas cosas sobre la crucifixión. Por ejemplo, la crucifixión es una pena reservada para los criminales más graves a lo largo de la historia antigua. La práctica de la crucifixión probablemente se remonta al siglo VI, cuando se utilizaba ampliamente como medio de tortura y ejecución lenta por los asirios, los babilonios y los persas. Medio de tortura. O sea, Jesucristo fue torturado. Pena para criminales más graves. El hombre daba amor, el hombre curaba a los ciegos, el hombre hacía oír, resucitó a la niña, a Lázaro. Criminal muy grave. La crucifixión fue introducida en el Mediterráneo oriental 2 siglos más tarde, después de la llegada de Alejandro Magno.
Los fenicios y posteriormente los romanos copiaron, adoptaron esta forma de castigo en el tercer siglo antes de Cristo. Los romanos eran copiones. Sigamos con el llama. Jesús estaba demasiado debilitado para cargar la vía transversal hacia el Gólgota. Sufrió 3 caídas traumáticas con posibles lesiones de laceración en la piel. Cayó con la nariz. El manto de Turín ve una pequeña lesión en la nariz. Hay laceraciones en piel, lesiones musculares y posibles lesiones óseas. Era madera verde, no seca, la que se hacía en esas cruces. Se calcula que podía pesar entre 70 a 90 kilos cada cruz. Y era descalzo, no llevaba zapatos, iba desnudo, bajo frío, porque la temperatura en esa época se calcula que era 10 grados de que se comenzó a torturar la noche anterior. Pérdidas de sangre por múltiples heridas por las espinas en cuero cabelludo. No era una diadema. Se habla de la corona, pero en forma de casco con espinas de 10 a 12 centímetros, según los historiadores. Era enterrada en el cuero cabelludo y se dice que algunas podían penetrar los huesos más delgados de nuestro cráneo. Las muñecas fueron clavadas al patíbulo y después de que el patíbulo fue levantado sobre el poste vertical, lo que es el estipe, sus pies fueron clavados y según se dice el derecho sobre el izquierdo, por eso uno está más recogido que el otro. Aquí podrán ver las heridas en base a la reconstrucción de la última reconstrucción. Aquí se dice que fue la caída que tuvo frontal, una de las caídas de nuestro Señor Jesucristo. Coincide con todo, coincide en los detalles anatómicos, coincide en la distancia de un ojo al otro, coincide la nariz con la boca, coincide todo. La reconstrucción del Santo Manto de Turín con esta imagen que ustedes ven de nuestro Señor Jesucristo. Cuenten cuántas lesiones hay. Cuéntenla. Cuéntenla. Como está de moda la inteligencia artificial, ¿qué dice ChatGPT en nuestro santo sudario de Turín? ¿Qué dice? Resumen. Muestra más de 600 marcas de herida en su cuerpo. Alrededor de 120 latigazos han sido identificados causados por el castigo con el flagrum romano. Estas marcas coinciden con la brutalidad de la flagelación descrita en los evangelios y en la tradición cristiana. El manto muestra heridas en la cabeza, manos, pies, costados, coincidiendo con la crucifixión y la corona de espinas. ChatGPT, inteligencia artificial, y esto lo comento porque sé que hay expertos en inteligencia artificial acá, que nos dieron el curso de inteligencia artificial de México, el doctor Lee y su equipo, un gran equipo, por cierto. Es una representación impactante del sufrimiento de Cristo por la humanidad, el sudario de Turín. ¿Qué pasa con este grupo? Que ya había hablado del grupo que es de la Universidad de St. George, de Madison y de Seattle. Pidieron permiso para utilizar 5 cadáveres adultos. Los clavos fueron insertados en las manos, en la muñeca y en los pies de 5 cadáveres adultos y luego hicieron disecciones anatómicas como si los operaran. Para los que no son médicos, los fueron abriendo y viendo qué lesionaban para ver qué estructuras de músculos, huesos, tendones y nervios habían sido lesionados o se pudieron haber lesionado. Luego se tomaron estudios de radiografía, fluoroscopía, se quitó el clavo y se disecaron los tejidos y se documentó toda la lesión que tuvieron estos cadáveres. Observen. Mano izquierda, esta,
al lado izquierdo, clavo atravesando la mano derecha de un cadáver. Mano derecha, el clavo retirado, notando la aponeurosis palmar subyacente. Eso blanquito que ven ustedes. Todos ustedes tienen eso. Lo que no tienen y no tendremos es el dolor brutal despierto de nuestro Señor Jesucristo con esa animalada de esos clavos de 10 a 12 centímetros, sucios, gruesos. Clavo se puso en la punta más baja de la concavidad de la mano a lo largo de una línea que viajaba desde el tercer espacio entre los dedos hasta el punto medio del pliegue distal de la muñeca. Aquí se puso los clavos. Ahí ven el clavo atravesando cadáveres. Esta es la mano izquierda de un cadáver parcialmente disecada con un clavo atravesado en la palma. Ahora vemos el punto de colocación del clavo en la muñeca, y aquí vemos los rayos X, estaba aproximadamente a 2 centímetros distal al pliegue de la muñeca entre la base del hipotenar y el eminente tenar, que es esta zona. ¿Por qué? Porque aquí era más difícil que se desgarrara el cuerpo a la hora de estar colgado en la cruz. En los pies se hizo, por ejemplo, la posición totalmente plantar flexionada uno sobre otro. Se clavaron izquierdo sobre derecho y 2 derechos sobre izquierdo. El sitio de entrada en el pie estaba aproximadamente en la unión del medio pie y el retropié. Aquí se metieron las tremendas clavos y para atravesar los dos pies y agarrar el madero tuvo que haber sido un clavo mínimo de 15 a 20 centímetros para que pudiera llegar al madero. Y más o menos se puso en la línea media del pie. Aquí vemos los rayos X de lo que se hizo en cadáveres. En Jesucristo fue en vivo. Solo el dolor de la muñeca, los famosos túneles del carpo, que no quieren ni trabajar por el túnel del carpo, duele y es un dolor brutal. El dolor de un clavo en cualquiera de la mano o los pies es suficiente para que cualquiera se infarte y muera por dolor. Ahora revisemos los estudios anatómicos de las manos y miremos lesiones en los cadáveres. Ahora imagínense las lesiones en nuestro Señor Jesucristo, lo que ha de haber vivido y sufrido. Estructuras comprimidas fueron las ramas digitales del nervio mediano, rama del arco palmar superficial, lesiones de aponeurosis palmar, segundo músculo palmar interóseo y el tercer músculo interóseo dorsal. ¿Ustedes creen, doctores y no doctores, que esto no duele? Si con una fracturita, una heridita, brincamos. Siente usted el dolor de Jesucristo ahorita con un clavo y con todas estas lesiones en su manito. En los cadáveres los clavos no fracturaron ningún hueso metacarpiano. Siempre siguieron un camino entre huesos adyacentes. Es decir, los huesos metacarpianos tercero y cuarto. Sigamos. En la muñeca, las retinaculaciones flexora y extensora fueron atravesadas. Flexora y extensora, estos, atravesadas. En el túnel carpiano se encontró que el nervio mediano estaba comprimido por los clavos en todas las muestras, excepto una. ¿Se pueden imaginar usted el dolor brutal de esa lesión del nervio mediano? Se atravesó a nuestro Señor Jesucristo. La tensión ejercida sobre los tendones largos flexores dentro del túnel carpiano resultó en la flexión de los dedos 2 a 5 en todas las muestras. Por eso la mano de Jesucristo se miran los deditos doblados, porque se cree que afectó eso, que llegó a tener sus deditos doblados. Analicemos lo que pasó en los pies. Se dice que en los cadáveres ningún nervio o vaso fue completamente seccionado, pero en una muestra el nervio tibial fue parcialmente seccionado. Varias estructuras fueron comprimidas
como las tributarias de la vena safena mayor. ¿Cuáles son esas venas? Las que ustedes ven las varices en las piernas. Tendón tibial anterior en el dorso del pie, el músculo extensor del hallux, el nervio peroneo profundo y el músculo flexor. Sé que hay varios ortopedistas aquí, sé que hay varios traumatólogos y ustedes saben lo que es la brutal dolor, sufrimiento que da eso cuando algo se lesiona, jugando al fútbol, una buena caída. Ahora, por ustedes, sienta en su pie un clavo de 15, 20 pulgadas, sin anestesia, sin sedación, sin anestesia local y brutalmente enterrado, vivo. Eso sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y seguimos clavando al Señor todos los días. Yo soy uno que cometo errores todavía todos los días y le pido a Dios que me cambie. Todos los clavos viajaron adyacentes a los segundos y terceros metatarsianos, sin fractura de estos de los huesos de los cadáveres. Sin embargo, se atravesaron los ligamentos que conectan los huesos adyacentes. Es una publicación interesante. Son universidades serias. Por favor. St. George de Grenada, Madison de Wisconsin, Seattle de Washington. Es gente seria. Y esta es una publicación de 2022. Busquemos otro análisis más, como agravantes al estado del politrauma de Jesucristo sin una atención médica. Sigamos con esto. Esta publicación es viejita de nutrición hospitalaria y suplemento. Abelardo García explica alguna cosa sobre el metabolismo del ayuno y la agresión. A Jesucristo no le tiraron un buffet de desayuno de fruta, un omelette. No, señores. De la noche lo estaban torturando. Sin comida, sin cena, sin desayuno y agredido. Y miremos el papel en la desnutrición en base a la enfermedad. Esta es una foto que tomé en el Congreso de Puebla, en una iglesia, y la verdad que me encantó. Nunca había visto una imagen así de Jesucristo después de crucificado, sentado en la cruz. Así, claro, es imaginación de alguien, pero wow, me impactó. Analicemos el ayuno y la agresión. Analicemos qué pasa aquí. Todos nosotros, el cuerpo humano sano, dispone de mecanismos para adaptarse que le permite subsistir sin comer durante largo periodo de tiempo. En el modernismo se llama ayuno prolongado o ayuno intermitente. Que hacemos dieta y no desayunamos y comemos hasta las 11 de la mañana para bajar de peso. Estos mecanismos secuenciales que se caracterizan por una puesta en marcha del sistema de producción de azúcar a base de cuerpos cetónicos. Entonces, no se mete, se produce glucosa por generación de cuerpos cetónicos, alcoholes también, entre otros. Eso pasa con el ayuno. Esta modificación se plantea en un contexto hormonal que se llama ahorro. Voy a ahorrar. O hipometabolismo, que esté tranquilo, suave. Y caracterizado por niveles bajos de hormona anabólica o de construcción como la insulina, y sin una respuesta excesiva de hormonas que consuman al cuerpo que se llaman catabólicas. Podemos sobrevivir, y sobre todo los que tenemos bastante sobrepeso, podemos sobrevivir más tiempo todavía. Un paciente con patología aguda, traumática, golpeado, masacrado, cambia radicalmente la respuesta del gasto desmesurado o catabólico hipermetabólica y supera con creces a la respuesta hipometabólica. Totalmente cambia. En el estrés, y Jesucristo tuvo estrés de día antes de llegar al Calvario, aumenta las hormonas contrarreguladoras, interleucinas, que son sustancias químicas especiales del cuerpo catabólica, el bloqueo de los receptores, y esta es una palabra técnica que la voy a explicar, la vía de la ubiquitina proteasoma, que es la que regula la homeostasis, o sea, el equilibrio del cuerpo y la parte celular, el mTOR, que regula el crecimiento celular, la proliferación y que nuestro cuerpo vuelva a regenerarse para la supervivencia celular.
todo ello dirigido a una consecución de energía y su trato para potencializar la curación. Ah, pero a Jesucristo no le dieron comidita, no le dieron ni un tecito, lo siguieron masacrando. Entonces, esta respuesta que sigue dándose, que es más excesiva y parcialmente descontrolada, el paciente va perdiendo sustrato de manera rápida, pierde energía de manera rápida, pierde su reserva de manera rápida y aumenta la morbimortalidad. Significa que más rápido fallece un paciente cuando estos mecanismos se dan. Estos son los Standard of Care of Diabetes 2025, ADA 2025, en la última publicación de la Sociedad Norteamericana de Diabetes, donde clasifica, y con esto trabajamos nosotros para clasificar a los diabéticos. ¿Quién me puede decir que Jesucristo no tuvo una hipoglicemia sintomática probable con síntomas típicos de hipoglicemia causados por un azúcar menos de 70 cuando el hombre iba sangrando sin comer, desnudo, descalzo en el Gólgota? No llevaba un clavo, unos nadie, unos ríos, no, descalzo, ni sus sandalias llevaba. Y hay restos de piedras y de tierra de la zona en el manto de Turín también. Si tuvo un bajón de azúcar, se pudo haber caído también. El impacto en la glicemia del sistema cardiovascular, fisiología y fisiopatología, otra publicación del señor doctor Chi Wei Yang, no sé si así se dice, pero bueno, dice que el azúcar bajo, la hipoglicemia, provoca activación del sistema autónomo y liberación de hormonas contrarreguladoras. Ya les voy a explicar. Cuando este sistema autónomo, que es el sistema de defensa, la adrenalina, y se dispara todo esto, aumenta la frecuencia cardíaca y es cuando su corazón comienza a latir taca, 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 rápido. Y la presión sistólica periférica se afecta, una disminución de la presión arterial central, una reducción de la resistencia arterial periférica, un aumento de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco. ¿Por qué? El paciente comienza también a base de la hipoglicemia y la pérdida de sangre a ponerse su arteria floja y la presión comienza a caer. Uso el término flojo para que la gente no médica entienda. La presión se comienza a caer porque el sistema, en vez de hacer presión, se afloja. ¿El corazón qué hace? Tratar de bombear más para lanzar más sangre al cuerpo, más oxígeno, más nutrición y aumenta el gasto cardíaco, y esto poco a poco va llevando al paciente a falla cardíaca, a un shock cardiogénico, más la anemia, aumenta el shock cardiogénico del paciente y todo esto, si no se trata, aumenta la probabilidad de que cualquiera de nosotros muera. ¿Y a Jesucristo lo trató alguien? Al contrario, lo golpeaban más, lo masacraban más. Todo iba abonando, todo iba sumando para la muerte de Jesucristo. Analicemos la fatiga diafragmática. La mayor, este es de Journal of Psychology, Physiology, perdón, y aquí explica la fatiga diafragmática y la metaborreflexia de los músculos inspiratorios en mujeres y hombres. Esto fue una publicación, no tan vieja, de 2019, y agarraron de experimento a hombres sanos y mujeres sanas, jóvenes, y los colgaron de la mano para ver qué tanto resistían colgaditos, para hablar de la fatiga del diafragma. El diafragma, para los que no son médicos, es el músculo más importante para la respiración. Nosotros tenemos un grupo de músculos. Cuando usted mete aire, inspiramos. Y cuando usted saca, exhalamos. Eso es lo normal en todo el mundo. Inspiramos y exhalamos. ¿Ok? Interesante. Las mujeres son más fuertes que nosotros. Por eso paren. Por eso son valientes. La fatiga del diafragma femenino ocurre a una velocidad más lenta en comparación con la de los hombres. Son más miserables los hombres. Nos cansamos más rápido. Nuestro diafragma, cuando estamos guindados, se lesiona más rápido que las mujeres. Y comienzan las consecuencias cardiovasculares atenuadas, es decir,
la metaborreflexia de los músculos inspiratorios. ¿Cuál es? Los que respiran. ¿Qué es la metaborreflexia? Es un fenómeno fisiológico en el cual la activación de los músculos inspiratorios durante el ejercicio intenso y Jesucristo está sometido a una sobrecarga de golpe, de trauma y cargar la cruz. Conduce a una respuesta refleja del sistema cardiovascular, aumentan sustancias tóxicas del cuerpo, como el lactato, y volvemos a lo que ya explicamos, aumenta la frecuencia cardíaca, la PA se afecta pudiendo llegar a un colapso cardiovascular. ¿Qué significa colapso cardiovascular? Muerte, shock, paro cardíaco, muerte. Sigamos. Aquí vemos cómo el cambio de presión de contracción transdiafragmática en hombres y mujeres después de 5 minutos de carga inspiratoria con un umbral de presión. En 5 minutos nadie estaba aguantando. Las mujeres aguantaron un poquito más que los hombres, pero 5 minutos sanos, sin golpe, bien nutridos, sin sangrar, comiditos, y 5 minutos. Y a nuestro Señor Jesucristo, crucificado, clavado. ¿Ah? ¿Creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo, viva usted ahorita la fatiga del diafragma? No puede respirar, estás clavado, te querés levantar para hacer la inspiración y no podés porque tenés los clavos, tenés el clavo en el pie. Y vos crees que no duele levantarte. Jesucristo es probable que Jesucristo pesara 80, 90 kilos. ¿Sabes lo que es levantar con la muñeca, con clavos, 80, 90 kilos? Nadie puede hacer eso, nadie. Analicemos ahora la sofocación. Este es un journal, en el Journal de Medicina Legal y Medicina Forense. Este es un paper bastante reciente que habla de revisaron la hipótesis y los mecanismos de la muerte de Jesucristo y la implicación del shock y la coagulopatía inducida por trauma. Esto fue un grupo de la clínica Penn en los Estados Unidos. Entonces, la hipótesis de la sofocación. La asfixia fue propuesta en 1920-1930 por Labeck y Heineck. Heineck describe la tortura de prisioneros suspendidos por la muñeca con los pies sin apoyo y tenían dificultad para respirar en cuestión de minutos. Ya lo vimos en el ejemplo de gente sana. Un prisionero lo están malmatando. Luchando por levantarse con los brazos para facilitar la expiración. Repito, inspiramos, expiramos. Él se quiere levantar para lograr esto, pero no puede. Esto se describió con torturas similares observadas en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial, y la muerte por este mecanismo fue rápida. Ojo a lo que les voy a decir, y está en rojo. Ocurrió en aproximadamente 3 horas, donde no podían exhalar, lo que llevaba a la sofocación. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Al mediodía y falleció más o menos a las 3. 3 horas probable la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque no pudo. Bajo la tortura brutal, exhalar, inspirar y levantar su dorso